Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo donde se encuentren y a cualquier hora en la que entren a escuchar esta grabación y a verla también. Tengo el honor, el gusto, la satisfacción de traer para ustedes al rector José Virtuoso de la Universidad Católica Andrés Bello, el además doctor en historia, obviamente también un experto en temas teológicos, más allá de los terrenales, y es una persona que ha estado en la primera fila en los últimos meses y años en busca de una solución, de aportar algo a una solución pacífica, constitucional y democrática a la severa crisis venezolana. Hola, ¿cómo está, rector? Un abrazo y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Omar, por este espacio y saludos a todos los que nos ven y oyen. Es oportuno conversar con alguien tan informado como usted sobre cuál sería la perspectiva más viable o más posible o más probable que ve para los próximos meses en Venezuela. Entendemos que la Iglesia Católica, que de alguna manera representa una fuerza importante en Venezuela, ha estado mediando, intentando poner frente a frente a posibles actores políticos que ayuden a encontrar una solución. ¿Cómo ha visto usted este proceso y si cree que de verdad el diálogo podría ser una alternativa en Venezuela ahora, visto la radicalización, sobre todo del lado del chavismo? Bueno, yo, como todos los venezolanos, pues he visto la agudización del conflicto político en Venezuela, especialmente en este último semestre. Una agudización que tiene que ver fundamentalmente con el empeño del gobierno de Maduro en terminar de despachar, de sacar de un lado a lo que son las fuerzas de oposición. Para ello, pues se ha organizado un proceso electoral que a todas luces, pues lo que tiene cantado el resultado final. Y el resultado final no es otro que una Asamblea Nacional controlada totalmente por las fuerzas leales al gobierno de Maduro. Es una asamblea controlada fundamentalmente por el partido de gobierno, que es el PSV. Eh, un escenario político en donde además se ha buscado sacar de juego a los principales partidos políticos de oposición. Es decir, no solamente sería una asamblea nacional controlada por el PSV, en el sentido leal al gobierno, sino también un escenario, un entorno político en donde las principales fuerzas de oposición quedan prácticamente o fraccionadas o divididas o destruidas, como lo quieras ver, porque al lado de eso ha habido la intervención de los principales partidos de la vida venezolana. Amén incluso de otros partidos también vinculados al gobierno, como por ejemplo el PPT y algún otro también del gobierno o vinculado al gobierno que también se han intervenido. Entonces, bueno, es un escenario en donde el gobierno ha buscado fundamentalmente consolidarse en el poder, garantizar su espacio de poder, destruyendo a la oposición. Entonces, en ese sentido, el conflicto pues se ha agudizado, la búsqueda, como bien dices tú, de una salida democrática, pacífica, negociada por la vía electoral, pues prácticamente eh, se ha se ha mandado de un lado, no han valido ni siquiera los esfuerzos hechos por la Unión Europea, bueno, para postergar y buscar, para postergar el proceso electoral. En el fondo, digamos, el eje de esa estrategia o de ese intento estaba en crear una suerte de interín o paréntesis que permitiera una negociación bajo el tema de las condiciones políticas, pero ya sabemos que no se reduce estrictamente a las condiciones electorales, sino que va un poco más allá. Ese también fue el intento de Capriles.
pero la verdad es que vamos a avanzar hacia un último trimestre del año en donde el gobierno seguirá llevando con todo su vigor esta estrategia de reposicionamiento, de control del espacio político venezolano. Ahora, rector, en los últimos meses, pocos meses, la Iglesia Católica emitió un comunicado muy fuerte intentando hacer que los partidos políticos definieran una estrategia más clara o más precisa sobre qué hacer, aparte de llamar a la abstención. Enrique Capriles, quien a estas alturas está desaparecido en acción, por cierto, no sabemos qué ocurrió con su movimiento, no se ha pronunciado. Creo que estuvo muy cercano en esa negociación, en esa conversación con la Iglesia Católica. Él es un hombre de formación cristiana, y se acercó mucho a ustedes, de alguna manera, digo ustedes como representante también de católico, ¿no? Sería que a este movimiento lo tomaron por tonto, digamos, es decir, tontos útiles para el chavismo, los aprovechó para darle un barniz de discusión a esta imposición que usted menciona. Bueno, pero fíjate tú que a la final no resultó. Yo creo que hubo un llamado muy válido de la jerarquía de la Iglesia Católica, llamando, bueno, a algo que estaba un poco sobre la mesa, ¿no? No basta con abstenerse ante este escenario, ya sabemos, pues, los partidos agrupados en torno al presidente Guaidó, eh, bueno, manifestaron pues públicamente su decisión de no participar en el proceso electoral por calificarlo de fraudulento. Ante ese escenario, la Iglesia Católica, a través de ese comunicado, llamó claramente a que la abstención no era suficiente, que además tenía el gran peligro de generar inamovilidad, de dejar sin salida a cualquier otro tipo de acción. Y ciertamente esos son unos riesgos pues muy serios. Comparaba allí con lo que pasó en el año 2005, y ha podido pasar en otros momentos también. Eso generó, creo que eso tuvo un efecto importante porque generó realmente muchísima discusión, como que convulsionó las aguas, y ese fue un efecto terremoto que venía bien en ese momento. Bueno, pues yo creo que Capriles en ese, digamos, en la ola de ese llamado, impulsa fundamentalmente este acercamiento al gobierno, buscando al gobierno de Maduro, buscando abrir ese espacio para la negociación de condiciones. Y en eso hay que decir, pues, que ciertamente Capriles fue arrojado impulsó un esfuerzo importante, porque efectivamente el esfuerzo de Capriles fue, bueno, no tenemos condiciones, compartimos que no hay condiciones electorales, que no hay condiciones políticas, vamos a tratar de luchar, y luchar en este sentido significa, vamos a acercarnos al gobierno para ver si es posible presionar por unas condiciones electorales distintas. En ese sentido, también, evidentemente, eso coincide, no sé si fue buscado por él, no me puedo colocar en ese plano detectivesco, pero evidentemente que coincide con el movimiento de Borrell y de la Unión Europea, o de Borrell en el marco de su representación de la Unión Europea, para mandar esta comisión que iba a incidir en eso. Entonces, una de las cosas que ha pasado es que no se puede decir que es que la oposición venezolana se ha cerrado totalmente a la posibilidad, incluso en medio de este contexto de tranca o de cerrazón
por parte del gobierno a buscar un escenario distinto. Es decir, si algo se ha intentado es tratar de construir un escenario distinto. Bueno, el gobierno simplemente tenía muy claramente establecida su estrategia. Yo creo que mm, eh, eh, quizás el gobierno pensó que podría ganar tiempo, que podría aprovecharse de esa situación de alguna manera, pero el hecho claro que queda al final como resultado es, bueno, el gobierno se ha tenido tercamente en su posición y aquellos esfuerzos que han ido en la dirección de tratar de generar condiciones distintas, pues no se han logrado, ni siquiera por el esfuerzo internacional, ni por el propio esfuerzo interno de un sector de oposición encabezado por Capriles. Ahora, esta crisis política se agudizó cuando el gobierno desconoció el resultado de las elecciones legislativas del 2015, o no acató, no aceptó esta decisión de la gente, del votante, de poner a la oposición como mayoría absoluta en el Parlamento. Esta crisis entonces se va a agravar en los próximos meses, considerando que ahora ni siquiera aunque hubieran querido participar estos partidos políticos lo hubieran podido hacer porque están deslegitimados a los ojos de la justicia chavista, justicia entre comillas, y están inhabilitados sus principales líderes históricos. Entonces lo que viene para Venezuela es una mayor crisis en todos los sentidos, considerando que todos los analistas coinciden en que la única forma es de enfrentar la grave tragedia social y económica que viven los venezolanos es comenzando por un cambio político que a todas luces no aparece en el escenario. A todas luces no aparece en el escenario. Creo que nos queda un trimestre y en ese trimestre pues es obvio y clara la decisión del gobierno de Maduro. Maduro ha privilegiado frente a cualquier necesidad de legitimación en el ámbito internacional, pues Maduro ha privilegiado el mantenimiento, el reposicionamiento y el control del poder internamente. Eso evidentemente genera pues mucho más crisis, genera mucho más crisis no solamente por un conflicto entre actores políticos, genera mucho más crisis porque en el fondo, ¿qué es lo que está? Bueno, un país que se hace cada vez más invivible, un país en donde se profundiza la tragedia de los venezolanos, un país en donde para echar gasolina, pues tienes que pasarte varios días en cola, en el mejor de los momentos, cuando se logra, cuando logran traer gasolina de Irán. Pero un país sin gasolina, un país sin electricidad, un país sin petróleo, un país sin los servicios básicos, un país, bueno, en un proceso inflacionario que destruye cualquier posibilidad de condiciones de vida mínimamente aceptables, etcétera, etcétera. Entonces, eh, un gobierno y una institucionalidad rescatada es lo que permitiría que un gobierno democrático y una institucionalidad rescatada, o al menos un proceso de transición a la democracia, este, aceptado fundamentalmente a nivel internacional e interno, es lo que daría posibilidad a que se puedan articular todo un conjunto de esfuerzos, a que entre capital nuevo al país, a que tengamos inversiones externas, a que haya a distintas formas de apoyo internacional, etcétera, etcétera. Entonces, el agravamiento de la crisis política es agravamiento de las condiciones de vida y de las condiciones en general del país. Y en ese contexto, la respuesta que el gobierno da, y a eso vamos también, es, bueno, la ley antibloqueo. Esta ley antibloqueo que ha sido incluso cuestionada por importantes voceros del chavismo, de voceros del chavismo que pertenecen incluso al gobierno de Maduro o que son del entorno de Maduro y voceros del chavismo que han roto con Maduro.
había un cuestionamiento, y había un cuestionamiento de esa ley por inconstitucional. ¿Y qué es lo que tiene de inconstitucionalidad esa ley? Bueno, fundamentalmente que le da manos libres totalmente al Ejecutivo Nacional para que pueda desarrollar distintos tipos de contratos, disponer de bienes públicos, disponer de empresas públicas, privatizar empresas públicas, y todo eso sin ninguna transparencia, sin ningún control, etcétera, etcétera. Los analistas dicen que estaríamos yendo a una suerte así como de régimen al estilo ruso, y donde, Ujú. bueno, prácticamente el Estado dispone con un conjunto de empresarios privados del ámbito internacional, fundamentalmente también del ámbito nacional, pero bueno, sin ningún proceso transparente de control, etcétera, el manejo de la economía. Eh, bueno, eso nos coloca en un ámbito muy peligroso porque eh, bueno, significa entregarle la vida económica del país eh, a distintos actores eh, sin ningún control de la sociedad. Entonces, la ley antibloqueo lo que significa es ley manos libres, pues, manos libres para poder organizar internamente movimientos que de alguna manera a la luz del gobierno pues destranque el tema de la paralización de la industria petrolera, de la paralización, bueno, de otros rubros importantes de la economía. Pero es paradójico porque esa ley nace con ilegitimidad de origen, porque viene de la Asamblea Constituyente, que no es reconocida, como usted ha señalado, además es anticonstitucional, y tiene unos pasajes bien raros de confidencialidad. Es decir, paradójicamente será más difícil rescatar la economía e invertir en ese contexto, ¿no le parece? Por supuesto, por supuesto. Entonces, claro, por eso es que decimos que a medida que se agrava el conflicto político, se agrava la situación del país, porque eh, las reacciones y acciones que va emprendiendo el gobierno de Maduro en el Estado venezolano, pues no hacen más que en este contexto, buscando posicionarse en el poder, controlar el poder, bueno, pues terminar o continuar en este proceso acelerado de destrucción nacional. Ese es el contexto, pues, en el que lamentablemente estamos. Rector, usted, entre los muchos estudios que tiene, además es doctor en las ideas sobre temas de ideas políticas de Venezuela. Considerando su formación académica y la evaluación de las evidencias, como las que hemos mencionado, ¿qué clase de gobierno es este? ¿A dónde va esto? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es este con modelo? ¿Y qué cree que podría ocurrir en Venezuela desde el punto de vista del régimen de gobierno? ¿Más totalitarismo, autoritarismo, hegemonía, Sí, agotamiento? yo, digamos, en términos generales, es verdad que cada vez menos es una definición politológica o científicamente aceptada eh, de manera, pues, rígida en las ciencias políticas. Eh, en el lenguaje llano, y para que nos podamos entender, a mi manera de ver, pues claramente esto es una dictadura. Eh, Hay una transición a la dictadura, a la muerte, digamos, cuando Chávez teníamos una suerte de autoritarismo competitivo que cada vez se fue haciendo más autoritarismo y menos competitivo. Mm. A la muerte de Chávez, eh, Maduro, que no contaba con la popularidad la fortaleza carismática y el liderazgo de Chávez, y a la vez empezó todo el tema de la merma de entrada de los recursos petroleros. Bueno, Maduro no hizo otra cosa, no tomó otra vía que consolidarse en el poder por la vía del ejercicio puro y duro del mismo poder que tenía,
y evidentemente desconociendo cada vez más las reglas institucionales establecidas. Entonces cada vez se fueron cerrando más los espacios democráticos, cada vez se fueron más produciendo diversas violaciones abiertas a los derechos humanos y por supuesto pues se fue estructurando esa dictadura en manos pues, de un grupo muy concreto, una élite o de una coalición gobernante muy determinada. Entonces, el modo de ejercer el poder, el modo de dirigir el Estado, cada vez más tiene esos clarísimos rasgos de dictadura. Ahora, es una dictadura eh, ciertamente totalitaria, se intenta meter a todo el mundo en medio de una corriente o en medio de una forma de pensamiento, eh, elimina pues prácticamente los distintos espacios de libertad de pensamiento, de libertad de conciencia, de libertad de actuación. Hay una suerte de monolitismo ideológico además, eh, y por supuesto hay una alineación clara, eh, bueno, con la égida cubana. Es decir, yo creo que la relación Maduro-La Habana es pues sumamente clara y evidente y marca, eh, digamos, la orientación ideológica del gobierno. Y además, desde el punto de vista antiimperialista y utilizando todo el tema del antiimperialismo, bueno, pues le ha llevado también a aliarse del antiimperialismo norteamericano, le ha llevado a aliarse con todos los enemigos de Estados Unidos, con Irán, con Rusia, con China, etcétera. Entonces, bueno, pues yo diría, es una dictadura pues, de corte totalitario, monolítica ideológicamente, alineada a la égida de Cuba y, por supuesto, de los grandes competidores de Estados Unidos en el ámbito geopolítico mundial. Ese, Cuba vendría siendo la Unión Soviética y Venezuela vendría siendo uno de los países del eje oriental, de Europa Bueno, Oriental, haciendo una el cómo se conforma ese conglomerado realmente creo que hay que estudiarlo, porque resulta que Cuba, Rusia jugaba el papel del gran eje aglutinador, bueno, porque era una potencia con toda una serie de recursos. Cuba sigue siendo un país muy pobre, que estamos bajo su égida ideológica, pero sin embargo seguimos siendo suministradores de servicios y de importantes aportes económicos, aún en medio de nuestra crisis, a Cuba, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que hay que ver esa égida Cuba, La Habana, perdón, La Habana, Venezuela o La Habana, Maduro, y Irán, China, Rusia, etcétera, como eh, ese ámbito pues, de actuación. eh, Ahora, ajá, diga usted es el que, no, usted es el que me entrevista. No, no, que quería pasar por un tema fundamental, conversando con usted, pues, una persona que tiene una función, una labor social histórica en Venezuela de muchos años, no solo como sacerdote jesuita, sino del Centro Gumilla, de la propia universidad. Además, como máximo representante de la principal universidad de Venezuela. Cuando usted hablaba de los aspectos sociales, hay uno que preocupa muchísimo, que es el educativo, porque en medio de la parálisis ocasionada por la pandemia, entonces el gobierno sale con esta única alternativa de la educación a distancia por Internet en el país con el peor Internet de América. ¿Qué clase de estudiantes están formando en Venezuela ahora y cuál va a ser el impacto generacional de toda esta situación? Más allá de la educación, también la gente de Cáritas ha hecho un gran trabajo y ha documentado cómo desde el punto de vista ya del hambre, de la desnutrición, Venezuela está sufriendo una tragedia social equivalente a la que hubiera dejado una guerra o un desastre natural de gran escala.
Mira, en el tema educativo es realmente lamentable lo que nos está pasando, en primer lugar en el mundo entero, y nosotros como parte de ese fenómeno lo estamos sufriendo, todo este paso de la educación en modalidad presencial a la educación en modalidad en línea o a distancia, eh, bueno, ha supuesto unos cambios realmente muy duros para la familia, para el estudiante, para el docente, para las instituciones. eh, y eso, bueno, pues ha impactado en el mundo entero y evidentemente a nosotros también nos ha impactado. A nosotros nos toma además eso en un contexto en donde las instituciones educativas están sumamente golpeadas. Eh, a todos los niveles, desde la educación inicial, básica, media, hasta la educación universitaria. Desde el punto de vista universitario, por ejemplo, bueno, ya sabemos las graves deficiencias de infraestructuras, de equipos, de laboratorios que tienen nuestras universidades nacionales. No es de gratis, ¿no? Eso es fruto de una crisis acumulada desde hace mucho tiempo. Entonces, claro, en este contexto de educación a distancia, en la que requiere pues muy buenas instalaciones, eh, o más que instalaciones, infraestructura eh, que permitan, pues efectivamente, a nivel de equipos, de programas, etcétera, la educación en línea, bueno, pues ya ahí tienes ya unas carencias muy profundas. Pero eso que vemos en las universidades también ha pasado en las instituciones este, educativas aguas abajo. Entonces, lo primero es que tanto por deficiencia de las instituciones educativas como por las propias deficiencias de la familia y en general de las condiciones de conectividad del país, que es conectividad, que es electricidad, que es todo eso, bueno, pues realmente mm, los alcances, los resultados de todo lo que fue el desarrollo del proceso educativo a todos los niveles en el semestre pasado, pues son, pues la verdad que muy pobres y muy, digamos, de acuerdo a distintas instituciones que han estudiado este tema, de acuerdo con la Federación Venezolana de Maestros, de acuerdo a distintos pronunciamientos que ha habido, pues hay un descontento muy grande en esta materia. Eso, por supuesto, va a suponer un rezago muy importante y que va a tener connotaciones pues, importantes en el largo plazo. Los que estamos intentando responder a este tema, bueno, pues fundamentalmente son las instituciones privadas, porque, bueno, pues tienen recursos propios y pueden, digamos, enfrentar esta situación, por supuesto, las condiciones eh, institucionales, las condiciones de estructura fundamentalmente o de acondicionamiento a nivel de estructuras, de equipos, de funcionamiento en muchas de las instituciones privadas, efectivamente les ha permitido poder enfrentar de mejor manera esta situación y han respondido. Pero estamos hablando de un sector muy pequeño dentro del gran sector de la educación en Venezuela. Pero entonces, considerando ese aspecto educativo con el de salud, el de infraestructura y servicios, este es un país que aparentemente está postrado y además inmovilizado políticamente, porque el escenario por el que nos hemos paseado es de una especie de resignación o de poca posibilidad de cambio. ¿Qué cree usted que hará el venezolano común, que hará la gente, lo que llaman erróneamente, sobre todo los izquierdistas, la masa? Si el país está gobernado por una minoría que tiene un rechazo cercano al 85%, pero tiene las armas, ¿se puede perpetuar algo así?
Bueno, pues me gusta mucho tu pregunta porque nos coloca un poco o nos introduce ya a empezar a hablar del futuro y de los retos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser muy claros en el diagnóstico, no nos podemos engañar con el diagnóstico del presente. El diagnóstico del presente es calamitoso. La tragedia humana, social que vivimos es realmente muy angustiante para la gran mayoría de los venezolanos y a la luz de hoy, bueno, lo que tienes es un gobierno eh, eh, que podemos caracterizar claramente, como lo hemos dicho ya, como, bueno, pues una dictadura eh, realmente eh, represiva y con elementos pues que lo pudieran caracterizar pues de totalitarismo, es bueno que domine y que impera. Entonces en ese contexto, lo que realmente nosotros tenemos que trabajar y tenemos que desarrollar es por dónde pueden venir las posibilidades de cambio, por dónde pueden venir las posibilidades, las alternativas de futuro. Eh, y no porque no lo tengamos claro hoy, no quiere decir que no las haya. Sí, yo creo que lo último que podemos perder los venezolanos es la capacidad de soñar, de pensar, de idear, de imaginar. Yo siempre he dicho, lo peor que le puede pasar al pueblo venezolano es naturalizar su tragedia. Lo peor que nos puede pasar como sociedad es decir, bueno, mira, ya peor no podemos estar, esto no tiene salida, aquí pues simplemente resignarse y cuando podamos hacer algo nos vamos de este país. Bueno, creo que el día que eso nos pase como sociedad, se perpetuó la dominación, se perpetuó la dictadura, pues en manos de este gobierno o de quien venga, y evidentemente eso no puede ser. Yo considero que todavía en el país hay mucha energía, mucho entusiasmo, eh, hay mucha resistencia interna, moral, de personas, de grupos, de instituciones. Entonces, creo que el primer gran reto que tenemos entre manos los venezolanos es rearticularnos en una verdadera estrategia, porque todas las que hemos tenido son verdaderas, quito el verdadero, pero eh, reagruparnos en una estrategia de cambio en el nuevo contexto. Creo que es necesario evaluar lo que nos ha pasado, este, evaluar dónde han podido, por qué las estrategias no han, asumidas hasta ahora no han resultado exitosas. Eh, Eso hay que evaluarlo. Evidentemente, uno puede decir, hay una serie causas que provienen bueno, del monstruo que estás enfrentando, pero también tendrías que preguntarte de este lado, efectivamente, qué es lo que no hemos hecho bien, qué es lo que no nos hemos planteado adecuadamente, en dónde hemos errado en el cálculo. Esa evaluación serena, hay que hacerla y sobre esa evaluación serena hay que, bueno, reagruparse en torno a una estrategia de cambio que responda a estas condiciones de contexto, es decir, de un gobierno mm, mucho más, de un gobierno como el de Maduro, mucho más posicionado en el control del país que lo que estaba hace un año, este, pero en medio también de una población que, como muy bien dices tú, rechaza en un 80% ese dominio, en medio de un país que quiere salir de esta situación y que está agobiada por esta tragedia, en medio de un contexto internacional que cada vez está más claro de lo que ocurre en Venezuela, eh, pero que también en medio de una oposición
y de unas fuerzas políticas que activan el cambio mucho más reprimidas, mucho más controladas, mucho más cercadas. Entonces, bueno, en este contexto, en estas nuevas coordenadas, digámoslo así, cómo agrupar, cómo reorientar esa estrategia para el cambio. Considerando que usted es una persona muy respetada y muy conocida en el ámbito de la oposición venezolana, lo que usted acaba de decir sin duda es muy preocupante y muy cierto, porque en medio de este fortalecimiento del chavismo tenemos una oposición fragmentada, debilitada, aparentemente medio perdida, extraviada. Usted podría ser una especie de intermediador para intentar que esta gente se siente de nuevo, se consolide, eh, otra vez una unión allí como la que existió en el pasado, que fue determinante para mover la situación en Venezuela, o cree que los egos y las posiciones personales, individualistas, de al menos la oposición política organizada, impiden ahora llegar a acuerdos mínimos necesarios para intentar impulsar una transición desde el punto de vista de la oposición, quiero decir? Sí, sí, yo creo que ese proceso está en marcha, es decir, creo que hay que transmitir en general al mundo, hay que transmitir a los venezolanos en general, bueno, que esta experiencia de confrontación al interior de la oposición, esta dispersión de fuerzas, esta desunión que se ha manifestado, estas rupturas que se han manifestado fruto de la diversidad de opiniones, bueno, ha sido un momento trágico en medio de, eh, digamos, de la terrible situación que vivimos. Sin embargo, creo que hay que transmitir pues con firmeza que sí hay movimientos en esa dirección. Es decir, yo sí creo que tanto el sector que lideriza el presidente Guaidó, hay pues un esfuerzo por comprender la situación actual y comprender también los puntos de vista de actores como Capriles, incluso de actores como María Corina, incluso actores como, que no hay que dejarlos de lado, actores dentro del chavismo que también se sienten de oposición, porque hay que decir que también la oposición va creciendo. Eh, Hay oposición incluso hasta dentro del gobierno del propio Maduro. Hay oposición de grupos del chavismo que han roto con Maduro y que se sienten fuera un poco del contexto del chavismo más clásico y tradicional, como otros que se sienten más vinculados. Y por supuesto, dentro de todo el mundo de oposición, pues siguen entonces, eh, creo que sí viene un momento que se está preparando, creo que un momento que está en la conciencia de todos, para volver a reagruparse como una fuerza unida en torno a una estrategia. Porque en realidad lo que está en juego ahorita es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia a seguir? La división entre Capriles y Juan Guaidó, por personalizarlo en dos nombres, no es una división simplemente de que me caes bien o me caes mal, no es un problema de tipo personal, son percepciones, eh, acentuaciones de aspectos de la estrategia, bueno, que se visualizan como contrarios y distintos. Y lo mismo también uno puede decir de otros actores. Entonces, esta necesidad de unirse en torno a una estrategia compartida. Y una estrategia compartida significa un diagnóstico común y significa un acuerdo sobre cuáles son las principales líneas que se van a impulsar para ese cambio. Esa discusión está sobre la mesa, esa discusión siento que viene, que se está preparando para ella. Creo que
simplemente ya dejamos atrás la discusión acerca de el contexto electoral planteado para el 6 de diciembre. Yo creo que está claro lo que va a pasar ahí. Bueno, unas elecciones que no cuentan con el respaldo nacional e internacional, en donde el gobierno hará lo imposible por movilizar a un grupo de participantes. Efectivamente se darán esas elecciones, terminará asumiendo una asamblea, instalándose una asamblea pues, con abierta y clara mayoría a favor del gobierno de Maduro. Y bueno, en ese sentido, esa estrategia va y está a todas luces clara y puesta en escena. Entonces, sabiendo que ese es el derrotero, quizás este momento bueno, puede ser propicio para el reencuentro de esas fuerzas de oposición en torno a la estrategia a seguir, porque el mundo sigue, porque Venezuela sigue adelante, porque Venezuela no se acaba el 6 de diciembre, porque aquí seguimos los venezolanos, porque los partidos siguen estando allí, el descontento sigue estando allí, las necesidades de cambio siguen estando allí, y en torno a eso, bueno, es que tenemos que mirar ese futuro con serenidad, desde la sana autocrítica, bueno, desde un debate que evidentemente el debate siempre eh, comienza siendo tumultuoso, comienza siendo confrontativo y duro, pero bueno, se va decantando hacia mayores rutas de claridad. Entonces, yo creo que ese proceso viene y evidentemente, bueno, hay un conjunto de actores en la sociedad venezolana, entre los que, bueno, yo me cuento, que, bueno, pues estamos a la orden para lo que podamos ayudar y facilitar y ayudar en ese proceso. Como digo, hay un conjunto de venezolanos que no pertenecemos a ningún partido político, bueno, que nuestro interés es más como ciudadanos, más como representantes de instituciones concretas que estamos en esa disposición de ayudar al cambio en general del país. Ahora, ese 6 de diciembre, como usted ha dicho, será un día D y que el gobierno va a buscar legitimarse para intentar atraer inversiones y dar un último intento de rescatar la economía. Pero ¿por qué se dice exactamente que son fraudulentas? Que es un fraude anticipado lo que va a ocurrir. Bueno, mira, yo creo que hay desde desde el mismo momento en que se trunca el acuerdo para que efectivamente el Consejo Nacional Electoral fuera designado, escogido por los métodos que establece la ley y la Constitución a través de la Asamblea Nacional, estaba funcionando esa instancia que agrupaba actores del chavismo o actores más vinculados al chavismo con actores de oposición para que conjuntamente allí se desarrollara el proceso de nominación de candidatos, estudio de candidaturas, y bueno, llegar incluso a postular entonces en consenso esos miembros del CNE. En el momento en que se saca abruptamente de esa instancia la decisión de la designación del CNE y se lleva al Tribunal Supremo de Justicia, nombrando allí, pues, arbitrariamente, según la decisión de esos magistrados, quienes debían ser los electores, los miembros del CNE. Ya en ese momento desequilibraste totalmente el proceso, porque, bueno, estás creando un órgano rector del proceso electoral eh, que evidentemente representa, es un sector político, no representa, porque ¿cuál es la esencia de un órgano electoral? Que realmente goce de la confiabilidad del pueblo venezolano porque tiene unas condiciones determinadas.
entre todas las fuerzas políticas y que goce del consenso de todas las fuerzas políticas, bueno, es porque se ven allí representados, porque sienten que es un órgano que efectivamente puede, está en condiciones efectivamente de poder garantizar los resultados de la expresión de la voluntad popular. Eh, bueno, todo eso queda profundamente en duda, en crisis, etcétera, con esta designación. Pero luego vienen además todo un conjunto de decisiones que acompañan esa primera gran decisión, que es, bueno, al Consejo Nacional Electoral se le asigna en la misma sentencia en que se designan, sí, la sentencia en la que se designan, se le asigna una serie de funciones para cambiar la ley en cuanto a la composición del número de miembros. Bueno, se le asignan, se le dan una serie de competencias para cambiar la ley. Ellos toman esa competencia y cambian el número de diputados de una manera no explicada para nada. Cambian también otro conjunto de reglas allá adentro que efectivamente eh, bueno, eh, no garantizan efectivamente o crean una serie de condiciones en donde la intención última es precisamente poder garantizar ese control electoral. Pero además se toman otras decisiones de índole político, como fue, por ejemplo, la intervención de los partidos políticos, que ya, bueno, allí ya te sacan de juego todo un conjunto de actores en esas condiciones. Entonces, bueno, desde la manera como se conforma el CNE, las decisiones que luego tome ese CNE, las decisiones políticas sobre los actores que van a intervenir, bueno, es una larga cadena que efectivamente mm, no garantizan ese proceso electoral. Rector, uno de los reproches que se le ha hecho a la oposición organizada, a los partidos políticos, es que han puesto muchas fichas en el apoyo internacional a este movimiento y han dejado de lado el trabajo o no han hecho lo suficiente internamente. Claro, hay que considerar que en Venezuela no hay gasolina, no hay dinero, partidos políticos para desplazarse, no hay medios de comunicación masivos y eso dificulta las cosas. ¿Pero cree que en este cambio de estrategia que ellos estarían buscando habría una mayor participación en la calle? ¿Y qué aporte podría dar la Iglesia Católica, considerando que mantiene una fuerte presencia en los sectores populares de todo el país, en campos y ciudades? ¿Podría ser la Iglesia, los curas, activistas sociales, más que políticos, en función de mejorar las condiciones no solo en el cielo, sino en la tierra? Bueno, mira, vamos por parte. Primero, con respecto a la primera pregunta, yo sí creo que una tarea fundamental es recuperar eh, la base de los partidos, la articulación y la capacidad de lucha de la base de los partidos. Los partidos políticos han sido muy golpeados por distintos, digamos, desde distintos frentes. Es decir, sus principales dirigentes han tenido que salir del país, han tenido que esconderse, bueno, y eso golpea porque un partido sin dirigentes o un partido sin liderazgo, evidentemente se desestructura como estructura de movilización política. Entonces, son partidos cuyos dirigentes han sido duramente golpeados. Son partidos, además, cuya capacidad de acción también ha sido muy golpeada, porque, bueno, todas las estructuras de control del Estado sobre la población civil y los actos de protesta, manifestación, movilización, digámosle en términos generales, de oposición son duramente reprimidos en los sectores populares. Bueno, olvídate de promover muchos actos proselitistas
contra el gobierno porque, bueno, hay estructuras encargadas allí de precisamente evitar eso. Entonces, eso ha hecho que los partidos se debiliten en sus bases, que la base estructural de los partidos, esos grupos, pequeñas células, comités, etcétera, que funcionan en las comunidades, que funcionan en los barrios, que funcionan en el campo, bueno, todos esos grupos y toda esa estructura que es la que hace que un partido esté capilarmente en todo el cuerpo social, bueno, prácticamente se ha ido destruyendo. Entonces, recuperar los partidos y la capacidad de los partidos en Venezuela es vital y es fundamental. Es decir, cualquier estrategia de cambio requiere que los partidos se fortalezcan, requiere que los partidos reorganicen su base social, que se estructuren allí donde la sociedad está, en las comunidades, en las empresas, en las distintas instituciones, es decir, que efectivamente sean unos partidos muy articulados en la vida y en el conjunto social venezolano. Eso es insustituible, eso no lo va a hacer una organización de la sociedad civil, eso no lo va a hacer la iglesia, eso no lo va a hacer nadie, porque los partidos tienen una función, digamos, especializada en la división social del trabajo político. Los partidos tienen una tarea muy específica que hacer, que es la Claro, movilización. Ajá. perdón la interrupción, pero considerando el tamaño del reto superior que hay ahora, ¿no será necesario que ese movimiento opositor tenga más dinamismo y más fuerza, más allá de los partidos políticos, la iglesia, los Claro, sindicatos, no, los gremios? estoy de acuerdo, pero estoy cargando las tintas porque, sobre el tema de los Sí, partidos, porque no nos podemos plantear un movimiento de oposición política, un movimiento de cambio político sin partidos políticos o con partidos políticos muy debilitados. Una estructura, una pieza del rompecabezas son partidos políticos fuertes. Ahora, lo que es claro y notorio y está pasando en el mundo entero, es que las estrategias políticas no dependen de los cambios políticos, no dependen solo de los partidos políticos y mucho más en un contexto como el venezolano, en donde, bueno, hace falta reagrupar al país. Entonces, ahí sí viene la actuación de las organizaciones de la sociedad civil, la actuación de organizaciones tan importantes como la Iglesia Católica y las iglesias en Venezuela. Es decir, bueno, junto a la Iglesia Católica tú tienes otras confesiones religiosas estructuradas, organizadas, con una presencia muy importante en las comunidades que pueden contribuir tremendamente en la labor de generación de conciencia, de generación de organizaciones comunitarias y colectivas. Es decir, allá hay una tarea muy importante en donde todos nos tenemos que sentir agrupados, pero todos haciendo nuestro trabajo, porque los curas no somos líderes políticos, sino, bueno, pues somos líderes religiosos con una clara connotación social. O un empresario es un empresario, o una organización de empresarios es una organización primero de empresarios, pero que puede tener una clara connotación social y política. Entonces, por cierto, esa articulación es la que tenemos efectivamente que lograr. por cierto, históricamente Venezuela, incluso constitucionalmente, un país laico, pero la Iglesia Católica ha tenido mucha fuerza, inclusive desde la época de la colonia y la independencia. Y la Esa tiene. fuerza, ese activismo se mantiene, se ha fortalecido, como ha ocurrido en los últimos años, los últimos meses. Mira, yo creo que la Iglesia Católica, ya por hablar de la iglesia en la que yo estoy, pues efectivamente es una institución que, en primer lugar, tiene un gran liderazgo religioso. Es decir, hoy en día los venezolanos mayoritariamente se definen como católicos. Bueno, digamos,
cuánta profundidad hay en esa profesión religiosa es agua de otro cantar. Pero efectivamente tú le preguntas, o haces hoy en día una encuesta entre los venezolanos y le preguntas, pues, cuál es su religión, la gran mayoría te dirá que es católica. Por supuesto que hay otras confesiones religiosas que están presentes y que van creciendo, eso también es verdad. Eh, Esa iglesia católica que tiene un gran arraigo religioso, cultural en Venezuela, tiene además una presencia social muy importante. Es decir, las instituciones educativas, las instituciones de salud de la iglesia, los centros religiosos de la iglesia, las parroquias, por ejemplo, bueno, tienen una actuación en diversos ámbitos muy importantes. Es decir, una parroquia católica en una comunidad seguro que tiene incidencia, pues, en la vida cultural, en la salud, en el ámbito educativo, en esa zona. Entonces, la iglesia es una institución como muy arraigada en la sociedad venezolana por su función social, cultural, además de su característica propiamente religiosa. Entonces eso lo hace una institución vital a la hora de plantearse cualquier estrategia de cambio en Venezuela. Sí. Y respecto Además sí, de lo que puede ser ya el liderazgo en materia de orientación de la opinión pública en diversos temas, evidentemente la iglesia también tiene una importancia muy grande. Bueno, perdón que te interrumpí más. sí, no, perdón, disculpe. La Universidad Católica, como referencia educativa en Venezuela, ha hecho una nueva innovación, ha innovado recientemente con este estatuto de convivencia que acaban de aprobar y van a poner en práctica. Es el tipo de señales de que el país puede, a pesar de toda esta tragedia, apuntar hacia la modernidad, hacia la búsqueda de mejores espacios. ¿En qué consiste eso y cuál sería justamente esa importancia? ¿Te refieres al protocolo para el Sí, tratamiento del abuso sexual, de la violencia de sí, género, etcétera, ¿no? Sí, sí. sí, yo creo que es un tema que hemos venido trabajando desde hace tiempo, eh, en el que efectivamente vemos cómo cada vez más eh, hay que resguardar en los espacios de convivencia pública, hay que resguardar el buen trato, el respeto a los otros, la inclusión como algo fundamental. Es decir, el tema de la cultura democrática no es solamente un tema de profesión ideológica y que se ciñe a unos contenidos políticos estrictamente. La democracia es una cultura de vida, la democracia y la libertad son son un modo de vivir. Eh, la mejor expresión de una sociedad que se escucha, que quiere actuar colectivamente, es el respeto, es el resguardo, es la tolerancia, es el cuidado de los otros. Y en ese sentido hemos construido este protocolo. Este protocolo, bueno, porque bien sabemos que en nuestras sociedades el machismo suele seguir siendo una agresión brutal el, el, contra nuestras mujeres. Eh, la falta de respeto, la falta de la vista de la mujer como un objeto sexual, eh, el aprovechamiento de distintas formas de poder para la agresión a la mujer. Eh, bueno, pues realmente hay que extirparlos de nuestro modo de comportamiento. Entonces, bueno, como todas estas prácticas son prácticas muy acentuadas dentro del comportamiento social,
de nuestros pueblos en general, bueno, hay que crear mecanismos que permitan estar vigilantes, que permitan prevenir, que permitan actuar rápido, y en ese sentido, pues, hemos dado el paso adelante con este protocolo, que como digo, hay que verlo como un esfuerzo en esta dirección. ¿No? Padre, para cerrar, después de aquel diagnóstico del comienzo de esta conversación, me recuerda en la práctica médica donde es importante decir al paciente el grado de su enfermedad para que, digamos, adopte prácticas de cambio de condiciones de vida y de actitud para poder mejorar. En el caso de Venezuela, ¿qué cree usted que nos va a salvar? ¿La fe o la acción? ¿La espera del mesianismo, de alguien que venga a resolvernos los problemas o la acción colectiva? ¿Y qué podemos esperar en este sentido para la posibilidad de un cambio? ¿O todavía vamos a permanecer en estos sepulcros de los infiernos antes de poder resucitar? Mira, yo creo que lo que nos hace mucha falta es la búsqueda de la acción colectiva. Eh, yo creo que el cambio no se lo regalan a nadie. Bueno, porque el cambio implica quitar unos privilegios para construir otras condiciones y otras posibilidades. El cambio es una liberación de unas condiciones nefastas para crear unas condiciones positivas. Entonces, el cambio significa lucha, significa unión, significa trabajo colectivo, significa un liderazgo capaz de generar esa fuerza colectiva. La principal tarea del liderazgo político en Venezuela es unirnos a los venezolanos. La principal tarea del liderazgo político es contribuir a articular a la sociedad venezolana en torno al cambio. Este, el liderazgo venezolano en ese sentido político, su gran tarea es la convocatoria a la acción colectiva. Desde el punto de vista de los ciudadanos, nuestra tarea fundamental es activar todas nuestras fuerzas para sumarnos a ese cambio. Eh, Te digo, por ejemplo, lo que hemos visto en estas últimas semanas relativo a las protestas en Venezuela, a las protestas por agua, por servicios, por gasolina. ¿Qué es lo que quieren decir esas protestas? Chicos, que el ciudadano que está en condiciones menos favorables, el ciudadano que está totalmente desprotegido, no está dispuesto a echarse a morir. Ese ciudadano sale a la calle a reivindicar mejores condiciones de vida y se va a enfrentar probablemente con los colectivos del gobierno, se va a enfrentar con las fuerzas policiales del gobierno, se va a enfrentar a un Estado en donde no tienes ninguna garantía de tus derechos, y ese venezolano, corriendo todas las consecuencias, sale a la calle y grita y dice: yo quiero cambio en este país y quiero y reivindico estas mejores condiciones. Entonces, si esa actitud de reclamar nuestros derechos, de exigir los cambios necesarios, de reivindicar mejores condiciones de vida, es una actitud generalizada en los venezolanos, bueno, me parece que todos estaremos contribuyendo enormemente a ese futuro. Entonces, eh, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra gran tarea es crear una gran unidad en torno a la reconstrucción del país y al cambio de condiciones para lograr esa reconstrucción del país. Y en ese sentido, yo soy mm, eh, yo soy un optimista convencido, es decir, de que en Venezuela hay todavía muchas capacidades para seguir empujando ese cambio. Estamos en un mal momento, políticamente en un mal momento, pero de ninguna manera creo que esto es, digamos, una condición permanente. Es un momento de esta historia política que vivimos los venezolanos que sabremos releer, interpretar, bueno, para poder construir ese futuro que tanto necesitamos. Y ya hay gente haciendo esa tarea que usted menciona, ¿ya comenzaron a hacer la tarea o todavía no escuchan a gente como usted?
Bueno, yo creo que en esa tarea se va avanzando, unos un poquito más rápido que otros, pero en esa tarea se va. Como te digo, yo siento que todo esto está en el ambiente, todo esto está en la cabeza de mucha gente, eh, y no me extrañaría de que efectivamente en poco tiempo logremos articularnos en esa dirección. Bueno, padre, no sé si se nos queda algún mensaje final que quisiera agregar como pastor de mentes y de almas que usted es, persona intelectual tan reconocido, tan activista sobre Venezuela. Ha sido un gusto para mí esta conversación de verdad. Bueno, no, muchas gracias, Omar. Digamos, quizás mi último mensaje es, no perdamos la esperanza en el sentido más activo de esa palabra. A los jóvenes, fíjate tú, no les gusta hablar de esperanza, porque esperanza suena a esperar. Esperanza suena como que tú te quedas aquí, bueno, a ver qué pasa, ¿no? No Algo me pasivo. refiero, sí, la esperanza a veces puede sonar a actitud pasiva. Eh, y la idea es precisamente todo lo contrario. La idea de esperanza es alguien que precisamente apuesta todo porque espera. Si no esperara, no apostará nada. Porque yo espero, porque yo estoy convencido de que las cosas pueden ser distintas. Bueno, por eso es que me empeño en la lucha de todos los días. Entonces, por eso yo sí creo que hay que recuperar hasta el significado de la palabra esperanza para no perderla, para tener por delante que sí es posible avanzar hacia nuevas condiciones de vida y hay que empeñarse en ellas, pues. Así que bueno, muchas gracias, Omar. Gracias a usted. Ha sido el padre José Virtuoso, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, la más importante hoy por hoy de Venezuela, y un activista social importante en las luchas diarias de los venezolanos en todos los estratos sociales. Ha sido para mí un gusto llevarles esta otra conversación de Escenarios El Estímulo. Se despide de ustedes Omar Lugo, director del portal de noticias del Estímulo y corresponsal en Venezuela del portal español The Objective. Gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Hasta pronto.